Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Desde la ciudad del Vaticano transmitimos la oración ecuménica en el encuentro de oración en Iznik en conmemoración del 1700 aniversario del primer concilio de Nicea. En este segundo día del viaje apostólico del Santo Padre León XIV a Turquía y Líbano. Reciban entonces todos un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y de Radio Vaticana. Soy Alina Tufani Díaz y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida. Están en el estudio también Daniele Giorgi en el control técnico y en la coordinación Maximiliano Menichetti. Para aquellos que están viendo ya las pantallas, muestran el lugar, un sitio arqueológico desde donde se va a realizar esta oración ecuménica en Iznik, la antigua Nicea. Todavía estamos a la espera del Santo Padre. Y mientras nos preparamos para este encuentro ecuménico de oración, un encuentro histórico que se realiza no solamente en el año santo jubilar, sino que además prácticamente en ese concilio se definieron las bases del cristianismo hasta hoy. Y por lo tanto son 1700 años de historia. Y entonces, como siempre, queremos saludar a todos aquellos que nos están acompañando a través de la radio, de la televisión, de internet, a través de nuestro canal de YouTube, de Facebook Live, así como de nuestro portal vaticannews.va. Bien, recordamos que este es uno de los momentos más importantes de este viaje. Prácticamente la primera razón, la primera motivación es estos 1700 años del primer concilio ecuménico. Aquí estarán presentes unos 20 jefes de iglesias, presidentes y secretarios de las comuniones cristianas del mundo, tanto de Oriente como de Occidente, también de organizaciones ecuménicas internacionales. Todo se va a desarrollar en esta ciudad, en Iznik, que en el pasado era Nicea. Es una ciudad que está situada a 130 kilómetros al sureste de Estambul. El Santo Padre se ha trasladado en helicóptero desde Estambul hasta Iznik y ha llegado ya al helipuerto de esta ciudad. Esta ciudad es conocida sobre todo por, como dijimos, porque fue la sede de dos concilios ecuménicos de la cristiandad, el convocado por el emperador Constantino en el año 325 y el de la emperatriz Irene la Ateniense en el 787. Hoy en día es una ciudad pujante y muy famosa por la producción de cerámicas típicas de toda esa región. El lugar, para aquellos que nos siguen a través de la radio, estamos viendo un gran terreno con restos de lo que era la Basílica de San Neófito, un joven mártir cristiano asesinado en el año 303 durante las persecuciones del emperador Diocleciano. Y esta basílica se consideraba la más grande de toda la ciudad de Nicea.
era sumamente importante, pero luego de un terremoto en el 740 quedó prácticamente destruida y sus restos fueron tragados por el lago, porque es una ciudad que nace frente a un lago, y luego del terremoto prácticamente todo este lugar y todos los restos de la basílica quedaron inundados por el agua. Solo en 2014 fueron redescubiertos por todo desde con vistas aéreas se veía que bajo las aguas había este gran templo que se definió que era precisamente el de San Neófito. En fin, se ven este lugar arqueológico con estos restos de la basílica que se ve simplemente como dibujada, ¿no?, por las piedras perimetrales de la basílica, y hasta allí van a llegar tanto el Santo Padre León XIV como su Santidad Bartolomé, el patriarca ecuménico de Constantinopla, y todos los jefes y líderes cristianos. Vemos en las imágenes que ya el Santo Padre está entrando al centro de visitas del lugar. Desde allí más o menos hacemos un resumen de lo que será esta celebración, este momento de oración ecuménica. Va a haber una procesión de entrada, se van a alternar con cantos con coros ortodoxos, greco-ortodoxos y católicos. Además de eso, luego del saludo de su Santidad Bartolomé, todos van a hacer como una especie de oración, de introducción, cada uno de los representantes, para luego hacer la profesión de fe, todos juntos, al unísono. Van a rezar el credo niceno-constantinopolitano. En las imágenes vemos ya el comienzo de la procesión con en mano los evangelios. Vemos al Santo Padre acompañado por el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, y los líderes cristianos. Sería interesante, visto que la celebración es justamente los 1700 años del primer
concilio ecuménico. Más o menos son una veintena de iglesias cristianas presentes en este momento. Están representantes del Patriarcado Ortodoxo Sirio de Antioquía y de todo Oriente, de la Iglesia Apostólica Armenia, Catolicosato de Santa Etzmiatzin, del Patriarcado Ortodoxo Copto de Alejandría, del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, en la figura de su santidad Bartolomé, del metropolitano de la Arquidiócesis Ortodoxa Siria de Estambul, representantes de la Alianza Mundial Bautista, de la Iglesia Ortodoxa Siria Malankar, representantes del Consejo Metodista Mundial, de la Conferencia Mundial Menonita, también representantes de la Federación Luterana Mundial, de la Alianza Evangélica Mundial, representantes de la Iglesia Apostólica Armena, de la Fraternidad Pentecostal Mundial, de las iglesias reformadas, del Consejo Mundial de Iglesias, de representantes de la Comunión Anglicana, de la Iglesia Apostólica Armenia, de la Conferencia de Obispos Católicos Antiguos de Utrecht y también de representantes de la Iglesia Asiria del Oriente. Una veintena de representantes de iglesias cristianas. Vemos que todos los representantes, también el Santo Padre, se están colocando en semicírculo ante dos iconos, el de Jesús, de Jesucristo, y también del Concilio Ecuménico de Nicea. Esta procesión ha sido acompañada por cantos, primero de un coro ortodoxo en griego y en este momento de un coro católico que interpretan, canten alabanzas, todos los pueblos canten alabanzas al Señor en latín, en francés y en inglés. En este momento escuchamos el discurso de bienvenida del Patriarca Ecuménico Bartolomé. Su santidad, sus beatitudes, eminencias, venerables jerarcas y clérigos, representantes de las comuniones cristianas de todo el mundo, hermanos y hermanas en Cristo. Qué bueno y agradable
es que los hermanos vivan unidos. Nos conmueve profundamente que todos ustedes hayan respondido positivamente a nuestra humilde invitación a honrar mediante esta peregrinación conjunta la memoria y el legado del primer concilio ecuménico celebrado aquí en Nicea hace 1700 años. A pesar de tantos siglos transcurridos y de todos los trastornos, dificultades y divisiones que han traído consigo, nos acercamos a esta sagrada conmemoración con reverencia compartida y un sentimiento común de esperanza. Porque no nos hemos reunido aquí simplemente para recordar el pasado o pensar solo en la historia. Estamos aquí para dar un testimonio vivo de la misma fe expresada por los padres de Nicea. Volvemos a esta fuente de la fe cristiana para seguir adelante. Nos refrescamos en estas aguas inspiradoras de descanso para fortalecernos para las tareas que nos esperan. El poder de este lugar no reside en lo que pasa, sino en lo que perdura para siempre. En Nicea, la historia dio testimonio de la eternidad, del hecho de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es verdadero Dios de verdadero Dios, consustancial con el Padre, consagradas en el credo niceno. Estas expresiones destilan y presentan a todos la fe de los apóstoles. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el nombre de Nicea deriva de la palabra griega que significa victoria. Cuando el mundo fallido piensa en la victoria, piensa en la fuerza y la dominación. Pero como cristianos, se nos ordena pensar de manera diferente. Nuestra paradójica señal de victoria es la señal invencible de la cruz. Esto es una locura para las naciones, un signo de derrota, pero para nosotros es una manifestación suprema de la sabiduría y el poder de Dios. Ciertamente celebramos la victoria en este lugar, pero es una victoria que no es de este mundo y no como la da el mundo. El Espíritu Santo eligió acertadamente este lugar para conceder a la Iglesia una victoria celestial y espiritual. El apóstol Juan nos dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Como cristianos, la fe apostólica que se expresó en Nicea es nuestra victoria. Por esta fe, la tiranía del pecado es abolida en nuestras vidas, la esclavitud de la corrupción es liberada y la tierra es elevada al cielo. El credo niceno actúa como una semilla para toda nuestra existencia cristiana. No es un símbolo de lo mínimo, sino de la totalidad. Con el fervor de la fe de Nicea ardiendo en nuestros corazones, corramos la carrera de la unidad cristiana que se nos ha propuesto. Esperemos hasta el final la gracia que se nos promete en la revelación de Jesucristo. Y por último, amémonos los unos a los otros
para que con un solo corazón podamos confesar, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad consustancial e indivisible. Amén. Bien, hemos escuchado las palabras de Bartolomé y se da inicio con la introducción del Santo Padre León. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, misericordioso y colmado de amor, fuente de perdón, comunión y paz, ahora y por siempre, mundo sin fin. Oh Dios grande y exaltado, solo tú eres inmortal, morando en luz inaccesible. En sabiduría creaste todas las cosas, separaste la luz de las tinieblas, designando al sol para gobernar el día y a la luna y a las estrellas para gobernar la noche. Nos has hecho dignos en esta misma hora de presentarnos ante ti en confesión y ofrecerte nuestra alabanza vespertina. Oh Señor, amante de la humanidad, dirige nuestra oración como incienso ante ti y acéptala como ofrenda fragante. Tú, habla su beatitud Juan de Antioquía, tú que en todo momento y en cada hora en el cielo y en la tierra eres adorado y glorificado, oh Cristo, Dios nuestro, tú que eres misericordioso y compasivo. Oh Rey celestial, Paráclitos, el Espíritu de la verdad, tú que estás en todos lados y cumples todas las cosas. Su beatitud Teófilo, oh Rey celestial, consolador, Espíritu de verdad, que estás en todas partes y lo llenas todo, tesoro de bendiciones y dador de vida, ven y permanece en nosotros, límpianos de toda impureza y salva nuestras almas. Habla su santidad Ignacio Afren II. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Después de la caída, en su misericordia y bondad, puso una marca de protección sobre Caín y colocó en el cielo el arco iris como señal perenne, un pacto entre él y todos los seres vivos de la tierra. Escuchamos a su beatitud Sajak II. Bendito sea Jesucristo, nuestro Señor, el unigénito del Padre, anunciado por los profetas como príncipe de la paz, nacido de una mujer en Belén de Judea. Con su sangre reconcilió a Abel y Caín, derribó el muro divisorio e hizo de los dos pueblos uno solo, resucitado de entre los muertos como primer regalo a sus discípulos, les dio paz. Escuchamos a su santidad Mar Baselios, Matius III. Bendito sea el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, consolador y fuente de comunión. En el signo radiante de una paloma consagró al Señor Jesús en el río Jordán para proclamar a los pueblos cercanos y lejanos un año de gracia y reconciliación en Pentecostés. Como fuego ardiente, redimió a Babel y en medio de la diversidad de lenguas, otorgó la única verdad que es la fuente de la vida. En este momento, el reverendo Jerry Pillay, del Consejo Mundial de Iglesias, lee el Evangelio, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de hablar así, Jesús levantó los ojos al cielo diciendo: Padre, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste. A continuación escucharemos el discurso del Santo Padre León XIV. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, period of history marked by many tragic signs, en una época dramática en muchos aspectos en la que las personas se ven sometidas a innumerables amenazas a su propia dignidad, el 1700 aniversario del primer concilio de Nicea es una valiosa ocasión para preguntarnos quién es Jesucristo en la vida de las mujeres y de los hombres de hoy, quién es para cada uno de nosotros. This question is especially important for Christians. Esta pregunta interpela de manera particular a los cristianos que corren el riesgo de reducir a Jesucristo a una especie de líder carismático o superhombre, una tergiversación que al final conduce a la tristeza y la confusión. Al negar la divinidad de Cristo, Arrio lo redujo a un simple intermediario entre Dios y los seres humanos, ignorando la realidad de la encarnación, de modo que lo divino y lo humano quedaron irremediablemente separados. Pero si Dios no se hizo hombre, ¿cómo pueden los mortales participar de su vida inmortal? Esto estaba en juego en Nicea y está en juego hoy. La fe en Dios que en Jesucristo se hizo como nosotros para hacernos llegar a participar de la naturaleza divina. Esta confesión de fe cristológica es de fundamental importancia en el camino que los cristianos están recorriendo hacia la plena comunión. De hecho, es compartida por todas las iglesias y comunidades cristianas del mundo, incluidas aquellas que por diversas razones no utilizan el credo niceno-constantinopolitano en liturgias. En efecto, la fe en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, de la misma naturaleza del Padre, es un vínculo profundo que ya une a todos los cristianos. En este sentido, citando a San Agustín, también en el ámbito ecuménico podemos decir que aunque somos muchos cristianos, en el único Cristo somos uno. Partiendo de la conciencia de que ya estamos unidos por este profundo vínculo a través de un camino de adhesión cada vez más total a la palabra de Dios revelada en Jesucristo y bajo la guía del Espíritu Santo, en el amor recíproco y en el diálogo, todos estamos invitados a superar el escándalo de las divisiones que lamentablemente aún existen y alimentar el deseo de unidad por el que el Señor Jesús reció y dio su vida. Cuanto más reconciliados estemos, tanto más podremos los cristianos dar un testimonio creíble del Evangelio de Jesucristo, que es anuncio de esperanza para todos, mensaje de paz y de fraternidad universal que trasciende las fronteras de nuestras comunidades y naciones. La reconciliación es hoy un llamamiento que surge de toda la humanidad afligida por conflictos y la violencia. El deseo de plena comunión entre todos los creyentes en Jesucristo va siempre acompañado de la búsqueda de la fraternidad entre todos los seres humanos. En el credo niceno profesamos nuestra fe en un solo Dios Padre. Sin embargo, no sería posible invocar a Dios como Padre si nos negáramos a reconocer como hermanos y hermanas a los demás hombres y mujeres, también ellos creados a imagen de Dios.
regardless of ethnicity, Existe una nationality, hermandad religion, universal independientemente de la etnia, la nacionalidad, la religión o la opinión. Las religiones por su naturaleza son depositarias de esta verdad y deberían animar a las personas, a los grupos humanos y a los pueblos a reconocerla y practicarla. Furthermore, we must strongly reject the use of religion for justifying El uso de la war, religión para violence, justificar or any form la of guerra y la fundamentalism or violencia, fanaticism. como cualquier forma de fundamentalismo y fanatismo, debe ser rechazado con firmeza, mientras que los caminos a seguir son los del encuentro fraternal, el diálogo y la colaboración. Estoy profundamente agradecido a su santidad Bartolomé, quien con gran sabiduría y clarividencia decidió conmemorar juntos el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, precisamente en el lugar donde se llevó a cabo. Asimismo, agradezco sinceramente a los jefes de las iglesias y a los representantes de las comuniones cristianas mundiales que han aceptado la invitación a participar en este evento. Que Dios Padre omnipotente y misericordioso escuche la ferviente oración que le dirigimos hoy y conceda que este importante aniversario dé abundantes frutos de reconciliación, unidad y paz. En recuerdo de lo proclamado por los padres de los concilios de Nicea y Constantinopla, profesamos nuestra fe. Todos juntos rezan en este momento el credo. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por nuestra obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Este canto ortodoxo griego es una oración. Hijo único y verbo de Dios, siendo inmortal, aceptaste para nuestra salvación encarnarte, la Santa Teotocos, y siempre Virgen María, y sin cambiarte te hiciste humano. Fuiste crucificado, oh Cristo nuestro Dios, y con tu muerte pisoteaste la muerte. Siendo uno de la Santísima Trinidad, glorificado junto con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos. Isaías triάδος, συλλοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο
to the eternal Son of God, En este momento, los distintos líderes religiosos harán las invocaciones al Hijo Eterno de Dios, que vino entre nosotros para liberarnos y renovarnos. Profesamos nuestra fiel gratitud. Jesús, que caminó entre nosotros, haciendo el bien y trayendo la salvación, Kyrie eleison. Jesus, servant of God and author of life, Kyrie eleison. Jesús, siervo de Dios y autor de la vida, ten piedad. Kyrie eleison. Jesus, whom human hands Jesús, a quien las manos humanas dieran muerte, pero Dios resucitó del dolor de la tumba, Kyrie eleison. Jesús, crucificado y resucitado, a quien el Padre ha hecho Señor y Mesías. Kyrie eleison. Jesus, you who are the one Lord, Jesús, tú que eres el único Señor y nos das una sola fe y un solo bautismo, Kyrie eleison. Jesus, head and Savior, who reign Jesús, at the right cabeza y Salvador, que reinas a la derecha de Dios, Kyrie eleison. Jesus, Lord of all, who have brought us Jesús, Señor de todos, que nos has traído la paz, Kyrie eleison. The Lord has given us His Spirit. With El confidence, Señor nos ha dado su Espíritu. Con la confianza y la libertad de sus hijos, oremos juntos, cada uno en su propio idioma. Todos recitan el Padre Nuestro. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, ως είναι σήμερα, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. A continuación, la bendición final. May the Lord bless you and keep you. Que el Señor los bendiga y los guarde. Let his face shine upon you. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y muestre su gracia. May the Lord turn his countenance Que el towards Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Amen. May the mercy of God, Que la misericordia de Dios, lento para la ira y abundante en amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea para todos nosotros, para aquellos a quienes ama, para la Santa Iglesia, bendición y paz, ahora y por todos los días de nuestra vida. Amén. Y bien, a
concluido esta oración ecuménica en ocasión de los 1700 años del Concilio de Nicea. Nuevamente el Santo Padre, junto al Patriarca Bartolomé, el Patriarca Ecuménico, encabezan la procesión que los llevará nuevamente al centro de visitas de este sitio arqueológico en Nicea, lo que era la antigua Nicea, y ante lo que era también el templo y la iglesia de San Neófito, mártir. También esta es un canto que es una oración. El coro de los Santos Padres, reunido desde los confines del mundo habitado, definió una sola esencia y una sola naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y transmitió claramente a la Iglesia el misterio de la teología. Mientras los alabamos con fe, llamémoslos bienaventurados, diciendo: oh divino campamento, guerreros inspirados por Dios del ejército del Señor, estrellas radiantes del firmamento, torres inquebrantables de la mística Sión, flores fragantes del paraíso, bocas doradas de la palabra, orgullo de Nicea y adorno del mundo, intercedan fervientemente por nuestras almas. En su discurso, el Santo Padre recordó que la reconciliación es hoy un llamamiento que surge de toda la humanidad afligida por los conflictos y la violencia. El deseo de plena comunión entre todos los creyentes en Jesucristo va siempre acompañado de la búsqueda de la fraternidad entre todos los seres humanos. En el credo niceno profesamos nuestra fe en un solo Dios Padre. Sin embargo, no sería posible invocar a Dios como Padre si nos negáramos a reconocer como hermanos y hermanas a los demás, hombres y mujeres, también ellos creados a imagen de Dios. Bien, este momento de oración ecuménica ha sido, por así decirlo, el centro de este viaje apostólico que continuará todavía con el regreso del Santo Padre a Estambul,
concluyendo esta jornada. Ya mañana el Santo Padre visitará la mezquita del Sultán Ahmed y tendrá un encuentro con Bartolomeo. Harán una declaración conjunta. En fin, son muchas las citas de este primer viaje apostólico del Santo Padre León XIV, y que ha sido precisamente para este momento tan importante, que es la celebración de 1700 años. De hecho, el lema de este viaje del Papa a Turquía es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, que hemos visto aquí en la unidad de estos líderes cristianos de Oriente y Occidente que han decidido emular a los padres conciliares de Nicea. Bien, amigos, hasta aquí esta transmisión. Gracias por haber estado con nosotros. Un saludo de la redacción de Vatican News en lengua española y de quien les habla, Alina Tufani Díaz. Muchas gracias a todos. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus. Amen.